Iba a decir buenas tardes, pero todavía son buenos días. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos, nos permite tener estos momentos donde le alabamos a Dios, lo exaltamos, le decimos desde el fondo de nuestro corazón lo que pensamos de Él y nos postramos a sus pies en adoración. Y eso lo hacemos a través de los cantos, a través de reconocer la soberanía de Dios y a través de reconocer que el Señor nos alcanzó, y este es el estudio que llevamos. Dice que nos llamó para hacer, ¿se acuerdan? Alabanza de su gloria, lo que implica que en todo momento nuestra vida debe alabar al Señor. En todo momento nuestra vida tiene que ser una alabanza para la gloria de Dios. Y en este día vamos a ver y vamos a darle continuidad a este tema, verso a verso, del libro de Efesios. Y el hermano, nuestro hermano Eben, ya acuñó una palabra. Acompáñenme a que la palabra de Dios me hable a mí. Quiero invitarles a que vean cómo el Señor me habla primero a mí. Porque esto son de los temas muy complicados que aún como hijos de Dios no hemos aprendido de la palabra de Dios. La semana pasada vimos el papel de la esposa. Hoy vamos a ver, de acuerdo a Efesios, cómo el Señor diseñó este rol que un hijo de Dios, un esposo, debe honrar a nuestro Dios a través de su comportamiento con la esposa. Es sorprendente, hermanos, porque tenemos la instrucción de la palabra. Y miren, cuando la gente no conoce a Dios, es una razón fundamental para no obedecerle. Y si nuestra vida va de fracaso en fracaso, si nuestra vida va con problemas acumulados, esto implica nada más la ausencia de Dios en la vida de esas familias o de esa gente. El problema es cuando un cristiano que dice conocer a Dios tiene que vivir problemas conyugales, de fracasos, de desesperación. Aún conociendo la palabra de Dios, no la vivimos. Por eso quiero pedirles que así como estamos, me ayuden a pedirle a Dios su intervención para estudiar su palabra. Amoroso Dios, estamos delante de ti, exponiéndote nuestras incapacidades, exponiendo nuestras limitaciones. Cuando vemos la instrucción que tú das en el diseño original planteado y planeado por ti, sabemos que todo lo que tú hiciste fue bueno. Y entonces solo nos resta decirte, estamos delante de ti para pedirte de tu ayuda y de tu intervención. Y que al meditar de tu palabra podamos aprender, podamos vivirla. Y esta es la parte que necesitamos mucho de ti. Que sea tu Santo Espíritu quien nos convenza que esta exposición de tu palabra es palabra tuya y que tiene que ser alimento espiritual, pero también tiene que ser instructivo para nuestro día a día, para nuestro caminar constante. Ayúdanos, Dios, a entender que tú ya nos llamaste para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tú nos llamaste para hacer alabanza de tu gloria.
Y entonces, si fuimos llamados para hacer alabanza de tu gloria, nuestra actitud, nuestra vida, tiene que reflejar una vida en Cristo. Oramos, Dios, para que esta verdad la podamos vivir día a día. Señor, te pido que quites de mí cualquier influencia personal, cualquier influencia emocional, y que únicamente se pueda trazar tu palabra en la manera en que tú la trazaste desde su origen, y que podamos aprender y podamos verte como ese Dios proveedor, ese Dios que pensó en esta iglesia y que tú nos tienes un plan de redención eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre se me seca la boca en la mitad de la predicación, pero hoy por alguna razón ya estoy con la boca hasta seca. Ha de ser porque de pronto los nervios nos comen. Pero bueno, vamos a hacer un lado esto. Y empezamos. Efesios 5, 25 al 33. Ya lo leímos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Sí? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Quién no le entendió? Levanten la mano los que no entendieron esto. Pues es que el mensaje está bien cortito. Ya está. Está muy fácil de entender. ¿De qué habla? Del papel del marido a la esposa, ¿no? Hace 8 días, ¿de qué nos hablaron? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál fue el versículo? Versículo 22, empezó nuestro hermano Dani diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y ya vimos ese rol. ¿Se acuerdan el antecedente de estos temas? Empezamos el antecedente con la exposición que hacía nuestro hermano Eben. Dice: no nos embriaguéis con vino en el cual hay disolución. No pierdan el tiempo en embriagarse con vino en el cual hay pleitos. Les cambio esto. ¿Por qué? Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. La necesidad de ser llenos del Espíritu Santo es tan básica, porque hoy en día vemos familias rotas, vemos familias que no pueden ni tan siquiera conciliar datos básicos para vivir de acuerdo a la instrucción bíblica. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque se rompieron los esquemas que la Biblia señaló para esa institución que Dios formó, la iglesia. La iglesia está formada por familias. Y si la familia está rota, ¿qué esperamos de una iglesia? Si las iglesias están rotas, ¿qué esperamos de una sociedad? La necesidad de estar llenos del Espíritu Santo es por una sola razón. Desde la caída de Adán, toda la raza humana tiene una maldición total. Y hay una degradación en cuanto a los principios, en cuanto a la dignidad humana,
Y personas llenas de pecado quieren hacer algo como formar una familia. Dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podemos hacer. Como traemos esa naturaleza pecaminosa, resulta necesaria la presencia de Dios en la vida para que podamos cumplir los roles que Dios nos ha encomendado a cada uno. Hace 8 días vimos el rol de la mujer. ¿Y qué tan fácil, hermanas? Quiero preguntarles, ¿qué tan fácil es sujetarse a la palabra de Dios? ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes esta expresión casadas estén sujetas a sus maridos? Levanten la mano los que lo han hecho con toda valentía y que han tenido ese éxito. Levanten la mano. Mis hermanos, varones, esposos, ¿cuánto se han sentido satisfechos por la sujeción de su esposa? ¿Cuánto pueden hablar de lo bueno que su esposa ha hecho en ese papel de sujetarse? ¿Cuánto su esposa los han honrado cuando dan una orden y le dicen, sí, mi Señor? Sí. Porque esa palabra de mi Señor no es peyorativa, ni tan siquiera es algo desagradable. Esa palabra implica reconocer que tú eres mi autoridad. Y no es menospreciar a alguien. Sin duda alguna, necesitamos que el Espíritu Santo viva en la vida de cada uno de nosotros para que podamos cumplir esos roles. Y hoy el rol que nos toca es el del esposo. Le puse a esta lección un amor semejante al de Cristo. Y es porque así lo dice, un amor como el de Cristo. Y empieza la exposición, versículo 25. ¿Cómo dice? ¿Quién me lo dice? Las primeras 2 palabras. Dígamelo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, vean esta expresión. En primer lugar, ¿qué detona? ¿Qué nos muestra esta expresión? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es? Es una orden, es un imperativo, no es una opción, no es si quieres, no es si tienes voluntad, es una orden. Dios le está dando una orden bien específica y bien clara a los maridos, al esposo. Maridos, amad. A vuestras mujeres. Hermanos, aquí podemos ver que esta orden también es para la esposa. Aquí podemos hacer como que una Y. Bueno, está hablando al esposo, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero también se puede traducir, esposas, amen a su esposo. ¿Sí? ¿Podemos interpretarlo así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el rol de la esposa ya estaba trazado en los versículos 22. El papel de la esposa ya está bien delimitado en el versículo 22. ¿Cuál es el papel de la esposa? Las casadas estén sujetas a su propio marido. Y esta es la posición de la esposa. No es la posición del esposo. El esposo, sujétese a su esposa. No, la esposa es la que está sujeta a su marido. Y entonces, nuestro versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No es una orden que puede ser asumida para la esposa. En este contexto, ni tan siquiera es necesario que la esposa ame a su marido. No es necesario que la esposa ame a su marido. Hermanas, no se levanten diciéndole a su esposo, te amo. Te amo más que ayer, menos que mañana.
Hermanos, no hace falta que se lo digan. Una muestra del amor que usted como esposa le tiene a su esposo es que respetándole, obedeciéndolo, viéndolo como su autoridad. Por favor, no pierdan el tiempo en decirle, es que te amo, siempre te he amado. Pero nunca existe esa sumisión con la que Dios les habla a las mujeres. Pero no se ve cómo la esposa está sumisa a la autoridad de su esposo. Por eso la orden de maridos, amar a vuestras esposas, es para los hombres, para los esposos. Esposos, amen a sus esposas. La manera en que la esposa demuestra el amor a su marido definitivamente es cuando se sujeta, cuando lo ve como su autoridad y respeta su autoridad. Dios ha dado responsabilidades bien precisas a sus hijos, a su creación, según el rol que tienen. Y esto es lo que estamos viendo en Efesios. Hace unos días vimos el rol de la esposa. Hoy vamos a ver el rol del esposo. El próximo domingo veremos el rol de los hijos. Posteriormente vemos el rol de los amos, de los siervos. Lo que quiere decir que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida para la creación. Es decir, es aplicable al matrimonio, es aplicable al hogar, es aplicable a los hijos, es aplicable al trabajo. ¿Cómo es mi relación en mi trabajo? ¿Cómo debe ser mi relación en el hogar? Hermanos, si entendemos los versículos en los primeros capítulos de Efesios que Dios nos rescató para hacer alabanza de su gloria, cuando somos alabanza de la gloria de Dios, no nada más somos alabanza aquí en la iglesia. No es que alabemos a Dios solo aquí cuando nos reunimos, bueno, los que se reúnen desde las 9:30 hasta las 2, o los que nos reunimos de las 11 a las 2. Cuando la Biblia nos dice que fuimos llamados para hacer alabanza de la gloria de Dios, es porque fuimos llamados para honrar a Dios 365 días del año, las 24 horas del día. Y por eso Dios preparó al apóstol Pablo para escribir en el libro de Efesios cuál es el rol que cada uno de nosotros tenemos para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y hoy este estudio está diseñado para entender cuál es la responsabilidad del esposo frente a la esposa. Y vean, hermanos, repetimos, maridos, amad a vuestras mujeres. Ya tenemos ahí la orden, una orden. Esta orden, si se dan cuenta, no tiene este énfasis de establecer una autoridad para gobernar, una autoridad de capataz. Este amor que Dios instruye para los maridos tiene que ser bajo la responsabilidad de un amor especial y un amor que conocemos todos nosotros. Cuando dice amad, en el estudio bíblico encontramos 3 formas de la expresión amor. ¿Se acuerdan? Ayúdenme. Tenemos uno, el amor ágape. ¿Cuál es ese amor ágape? El amor de sacrificio, el amor que se da sin importar a quién se lo demos. Segundo, el amor filial. ¿Qué es el amor de hermanos? El amor que nos tenemos de manera filial, como familia. El amor eros, que es el amor que nos habla Catares, ¿se acuerdan? Bueno, Efesios 5:25, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, está diciendo a maridos, agapen a sus esposas. Ese amor ágape que va más allá de lo que quiero,
más allá de lo que puedo. Ese amor incondicional. Y vean cómo es el amor que el apóstol quiere que aprendamos a amar a vuestras mujeres. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí, hermanos, con todo respeto para los que creen que la Biblia habla de un machismo extremo, para las personas que creen que el apóstol Pablo era una persona machista, aquí se rompe este principio. El apóstol Pablo ni tan siquiera tenía la intención de establecer un amor, una posición machista extrema. Cuando les dice, esposas, estén sujetas a su marido, no tenía como finalidad el de establecer una relación de capataz. Aquí está la esposa y aquí está el esposo. No, hermanos. Recordemos dos principios que antes de entrar a este estudio tuvimos que aprender. ¿Cuál? Estar sujetos al Espíritu Santo, estar revestidos, estar llenos del Espíritu Santo. El otro, sujetos los unos a los otros. Y entonces, cuando estamos revestidos del Espíritu Santo, podemos tener la posibilidad de sujetarnos los unos a los otros. Pero esa sujeción no tiene nada que ver que yo como esposo me tenga que sujetar a la voluntad de mi esposa. ¿No? Ya hay un rol establecido, porque si fuese así, entonces hubiera una contradicción en la interpretación de la Biblia. Cuando la Biblia dice que estemos sujetos los unos a los otros, implica que cada quien esté desempeñando el rol que le toca. Aquí, en el versículo 25, Pablo muestra que el matrimonio no hay una sumisión unilateral, sino que es una relación recíproca. Las instrucciones dadas a los esposos son 3 veces más largas que las que les dan a las esposas. A las esposas les dicen, respeten a su marido, estén sujetas a su marido, así como Cristo lo está. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero al marido les da una connotación mucho más fuerte, hermanos. Por eso insisto, no es machismo, sino es un sacrificio que necesitamos vivirlo día a día. Maridos, amad a vuestras esposas. Amen. No como una respuesta puramente emocional, sino como un acto de la voluntad que se explica en ese paralelismo de Cristo y la iglesia, el marido y la esposa. La autoridad del esposo ya quedó establecida en los versículos 22 y que fue la predicación que nos hizo favor nuestro hermano Dani en darnos la semana pasada. Y la atención se centra en la responsabilidad suprema que los esposos tienen para con su esposa y que consiste en amarla con el mismo amor, sin reservas, sin egoísmos y un amor que sacrifica. Así como Cristo se sacrificó por la iglesia, dio todo lo que tenía, incluso su propia vida, por el bien de la iglesia. Esa debe ser la clase de amor que un esposo debe mostrar a su esposa. ¿Qué hizo Cristo? Se fue a la cruz del Calvario por su iglesia. Un sacrificio. Cristo se sacrificó por su iglesia hasta la muerte y muerte de cruz. El esposo está llamado, ¿a qué creen? A sacrificarse, a sacrificar su vida. ¿Por quién? Por su esposa. Ese es el rol, ese es el mandato. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es un amor? Sacrificial. Es un amor de sacrificio constante. Si le hubiera quitado el apóstol Pablo los versículos 25
al 33, podríamos tener por seguridad que el Señor habló y mandó que los hombres estén por encima incluso de la dignidad de la esposa cuando se queda, y las casadas deben estar sujetas a su marido y ya se queda así. Pero no, mis hermanos, hay una sujeción de las esposas, pero hay un amor que debe estar en una armonía en la relación conyugal. La esposa se sujeta a su marido y el marido ama a su mujer con ese amor sacrificial, con ese amor de sacrificio. No es un amor pasajero, no es un amor volátil. Cuando de pronto podemos preguntarle, oye, ¿cómo amas a tu esposa? Y escuchamos, bueno, yo la amo pues a mi manera, a mi forma. Dios sabe que fui criado en una instrucción de campo, en una instrucción de limitaciones, y entonces aprendí a amarle a mi manera. Sí la amo, pero a mi manera. Habrá quien ame a su esposa de una manera muy mielosa, muy romántica. Pero el texto dice, ama a tu esposa de la misma manera en que Cristo amó a su iglesia. ¿Cuántas veces Cristo le dijo a su iglesia, es que te amo mucho, es que te quiero mucho? Cristo amó a su iglesia mostrando el sacrificio en la cruz del Calvario, y esa es la expresión más amplia del amor de Cristo hacia la iglesia. No se trata de que el esposo esté sumiso a la autoridad de su esposa. Eso no es amor. Cuando el esposo está sumiso a la autoridad de la esposa, eso es un desorden. Y Dios no puede bendecir el desorden, aunque quieran, aunque las hermanas quieran y aunque las mujeres quieran mandar, quieran que los esposos estén sujetos a su voluntad. Ese no es amor. No es un amor, es que la amo tanto que dejo que ella decida. La amo tanto que dejo que ella tome las decisiones y yo obedezco. Sí, pues es que como la amo, ¿qué me queda? Eso es amor. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, pero Cristo no se sujetó a la voluntad de la iglesia. Cristo amó a su iglesia y vamos a ver para qué se sacrificó. Este texto respecto a la sumisión no tiene nada que ver con que todos tengamos una sumisión entre todos. Todos nos sujetamos. Yo me sujeto a la autoridad de mi esposa, pero ella también se sujeta a la mía y ahí vamos. No. Cuando todos nos sujetamos, se convierte eso en una verdadera anarquía, en un desorden, porque no vamos a ver la autoridad. Y Cristo estableció un orden de autoridad. No hay una sujeción mutua. La esposa debe estar sujeta a su marido y el esposo tiene que mostrar esa sumisión con un amor de sacrificio hacia ella. Lo que la Biblia aquí nos está diciendo es que la sumisión que cada uno de nosotros tenemos tiene que evidenciar exactamente el rol que nos toca vivir. Cada uno nos toca vivir un rol de diferente manera. Como esposa tenemos un rol, como esposos tenemos un rol, como hijos tenemos un rol, como siervos, como trabajadores, como patrones. Y ese rol es el que está normado aquí en Efesios. Y aquí es donde tenemos que entender que tenemos que estar sujetos de acuerdo al rol que nos toca. Y hoy los esposos tenemos que aprender que la manera de someternos a nuestra esposa es amándola como Cristo amó a su iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. Esta instrucción es precisa y nos da un modelo a seguir.
No hay lugar a dudas de cómo tenemos que amarlo. Si le amo a mi manera, está limitado. Si le amo muy mielosamente, está distorsionado. Si le hablo con palabras románticas, puede ser que incluso se pierda la autoridad. Pero la instrucción es clara, hay un modelo bien claro. La sumisión fundamental del esposo a su esposa es por medio de su amor por ella. El apóstol deja claro que se trata de un amor sin límites. Los esposos deben amar a su esposa de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. El esposo que se somete al Señor, siendo lleno del Espíritu Santo, está capacitado para amar a su esposa de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Hermanos, esto no es fácil. A mí me llama mucho la atención cuando hace 8 días decía que la sujeción es un acto de voluntad donde ponemos nuestro servicio y vemos a nuestro esposo con autoridad y le obedecemos. Hermanos, ¿qué tan fácil es hacer eso? Hermanas, díganme, ¿en verdad es un acto así tan voluntario y lo hacemos tan fácil? Ver a nuestro esposo como la autoridad y sujetarnos a él. ¿No? Por eso, la necesidad de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos capacita día a día para hacer de acuerdo a la instrucción de Dios. El esposo debe someterse al señorío de Dios para entender la manera en que Cristo amó a la iglesia y de esa misma manera amar a vuestra esposa. Ese patrón, ese cuadro de Cristo y la iglesia es el mismo patrón del esposo y la esposa. Este amor de sacrificio, lo vamos a ver aquí en los siguientes versículos y lo vamos a dividir en 4. El amor debe ser sacrificado, el amor debe ser purificador, el amor debe ser preservador e inquebrantable. Es así como Cristo amó a la iglesia con esas características. Un amor sacrificial, un amor purificador, un amor preservador y un amor inquebrantable. Este es el amor de Cristo a la iglesia. Este es el mismo amor del esposo hacia la esposa. Es el mismo amor. Un amor que se sacrifica. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí misma por ella. Este es el amor de sacrificio. Se entregó, Cristo entregó su vida por su iglesia. Cuando Cristo vino a la tierra en forma humana, ya sabía que iba a ser burlado. Cristo ya sabía que iba a ser ridiculizado, aborrecido, rechazado, golpeado. Cristo ya sabía que iba a ser crucificado. Cristo, estando en la eternidad con el Padre, renunció a esas prerrogativas como hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso lo dice Filipenses 2. Cristo tenía su lugar en el cielo con el Padre, pero dejó ese privilegio para venir a entregar su vida, a sacrificarse por su iglesia. Hermanos, Dios ya sabía el camino que iba a recorrer Cristo. Ya lo sabía. ¿Hizo algo para evitar ese sacrificio? No, hermanos.
Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. La orden de amar a la esposa no está condicionada a las características de la esposa, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y no dice, a ver, maridos, amen a sus mujeres si se porta bien. Maridos, amen a su esposa si los obedece. Maridos, amen a su esposa mientras esté bonita. Hermanos, las características físicas, emocionales, intelectuales, culturales, económicas, no es una condición para que el marido ame o deje de amar a su esposa. ¿Saben qué? Ni tan siquiera que sea hija de Dios. A ver, tienes que amar a tu esposa porque es hija de Dios. O déjala de amar porque no es hija de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ni tan siquiera está condicionado a que la esposa cumpla fielmente el papel de obedecer y honrar a su esposo. Ni tan siquiera, hermanos. ¿Cuántos tenemos que batallar porque la esposa sea correcta? ¿Cuántas veces tenemos que batallar porque la esposa por lo menos tenga un poquito de dignidad y honre a su esposo? Pero aunque no lo sea, los esposos no tienen ninguna razón para decir no la voy a amar porque no me ama, porque no me respeta. No está condicionado a que la esposa cumpla fielmente su papel. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué vio? Alguien que me conteste, ¿qué vio Cristo en la iglesia? Que de manera voluntaria se entregó por ella. ¿Qué vio? ¿Qué vio en la iglesia algo bueno para que Dios entregue su vida? No vio nada, hermanos. Al contrario, vio pecadores, aborrecedores de lo malo, retractadores. Vio una llaga podrida. Pero eso no fue como que algo bueno que haya visto Cristo en la iglesia. Hermanos, esposos, los esposos deben seguir el mismo ejemplo de Cristo, sacrificando sus propios intereses por el bien de su esposa, aunque no tengamos nada bueno que verle, aunque no podamos ver nada bueno. La orden, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El amor que Cristo mostró a la iglesia se aplica directamente a la relación conyugal como un modelo al que tenemos que imitar todos los días. Cristo no renunció, y vean, hermanos, esto es fuerte. Cristo no renunció a su autoridad. Cristo no dejó de ser Dios por amor a su iglesia. No renunció a su autoridad, ni se sometió a la iglesia. Cristo no se sometió a la iglesia. Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia. Se dio a sí mismo por ella. Su autoridad se expresó mediante su sacrificio, especialmente porque eso produjo la redención y la victoria sobre Satanás. Amor que purifica, versículo 26. Ya vimos un amor de sacrificio. Cristo se entregó en la cruz del Calvario por su iglesia. No hay nada que podamos pretextar para que el esposo no ame a su iglesia. Ámela como Cristo amó a su iglesia, con sus defectos. Aunque no vean nada bueno, Cristo no vio nada en su iglesia y la amó y se entregó. Maridos, amad a vuestras esposas. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia equivale a amarla con un amor purificador. Para hacerla santa, dice versículo 26, para santificarla. Hay dos sentidos en el cual Cristo hace santa a su iglesia. Primero, uno es, Cristo purifica a la iglesia de su pecado. Él no solo trae el perdón de los pecados, sino que efectúa una vida de santidad en la iglesia. La otra parte es, Cristo purifica espiritualmente a su esposa, a la iglesia, mediante la palabra del evangelio. Hay una purificación. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo describe en estos versículos todo el proceso con el cual Cristo se comprometió a sí mismo en la relación con la iglesia. Cristo lavó sus pecados y le está preparando un destino glorioso con él. Cristo amó a su iglesia para llevarla y lo que esperamos al final en esa relación Cristo-iglesia es que podamos estar celebrando las bodas del Cordero, cara a cara, en la presencia del esposo. Los esposos son llamados de la misma manera a ajustar sus vidas a las necesidades de su esposa y proveer para su crecimiento y desarrollo espiritual. Lo que Cristo hizo fue perdonar sus pecados, un proceso de santidad. Había una necesidad de purificar a la novia del Cordero para la redención final. Y si tenemos ese comparativo de Cristo y la iglesia, esposo y la esposa, el esposo tiene esa misma connotación. El diseño original de Dios para el esposo, ¿cuál es, hermanos? Si Cristo proveyó lo necesario para la iglesia sea santa, el papel del esposo, ¿cuál que sea? El de proveer, hermanos. El diseño original del esposo es ser un proveedor del esposo. ¿Esta tarea de quién es? ¿De la esposa? Dios instituyó a la esposa para que provea las necesidades de la casa. ¿Saben por qué la sociedad está en bancarrota? ¿Saben por qué se están perdiendo las familias? ¿Por qué nuestros hijos ya no tienen una formación? Porque estamos olvidando el diseño original de Dios. Cuando Dios creó al mundo, dice, y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Lo que creó Dios fue bueno. La institución de la familia, Dios lo creó y lo creó bueno. Desafortunadamente, el pecado entró aún en las instituciones y está denigrando por falta del conocimiento de la palabra. La tarea de proveer a las necesidades no es de la esposa, mis hermanos. No es de la esposa. Hemos visto muchas mujeres que son todo un éxito en la administración pública, en la política, pero hay un caos al interior de la familia. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios fue que la esposa no tiene que proveer a las necesidades del hogar. Ese es un papel bien determinado para el esposo. Si tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Cristo hizo esa provisión de santidad a la iglesia. El esposo tiene que ser esa provisión a las necesidades de la esposa. El amor purificador de Cristo se ve cuando nos perdona de todo pecado. Cristo purificó a su iglesia para hacerla santa y sin mancha, es decir, limpió todos sus pecados. Cuando el amor de un esposo a su esposa es como el de Cristo para su iglesia, va a procurar de manera continua a purificarla de cualquier clase de impureza
y vicios. Se esforzará en protegerla de toda contaminación del mundo y en proteger su santidad, virtud y pureza en todas las formas posibles. Nunca la inducirá a hacer algo insensato, ni les pondrá a hacer algo que no sea bueno, ni para ella, ni para el matrimonio, ni para la familia. Si Cristo purificó a la iglesia, el esposo no tendrá nada que hacer para contaminar a su esposa. La función del esposo es purificar a su esposa y no la obligará a hacer algo insensato. Hermanos, es muy triste esa parte. Alguna vez leí una historia muy desgarradora de esa gente que está atada por el mismo demonio. Una familia de clase media baja que de pronto el marido, guiado por el mismo demonio, le dice a su esposa: ¿qué te parece si nos vamos a Cancún? Vamos a tener 2 semanas de vacaciones. Esta familia era de Centroamérica, lo que quiere decir que para venir a Cancún les iba a costar un dineral. Pero el esposo trabajó mucho para este viaje. El esposo tenía una intención diabólica muy fuerte. La esposa no estaba convencida, pero pues eran unas vacaciones que nunca en su vida iba a vivir, y acepta venir a Cancún. Cuando llegan al hotel, el esposo está muy preocupado haciendo llamadas y a la esposa se le hace muy raro. ¿Qué pasó? Bueno, de pronto le presenta a una persona y le dice: mira, lo conocí por internet, él nos va a llevar, él va a ser nuestro guía de turista. Y después le dice: fíjate que una de mis fantasías es tener una reunión sexual entre nosotros. Oye, no, pero ¿cómo crees? No, mira, es que, mira, y le empieza a presionar de tal manera que la esposa acepta, porque había una presión endemoniada. En estos encuentros, la esposa sale embarazada. Y cuando le dice al esposo: oye, estoy embarazada, y hacen cuenta, sí, sucedió que el embarazo se da en esos encuentros. El esposo la repudia y le dice: es tu problema. Cuando él fue el que la indujo. ¿Y qué pasó al último? La señora se quedó sin marido, sin amante y con un hijo de una persona que no conoce y una familia destrozada. Un esposo, hermanos, jamás haría algo para destruirle la vida a la esposa. Cristo purificó a su iglesia y el esposo está obligado a purificar el amor de su esposa. No hay nada que pueda hacer para denigrar, para deshonrar la vida de su esposa. Dice en Primera de Pedro que debemos tratar bien a la esposa. ¿Por qué? ¿Cómo la debemos tratar? Como un vaso frágil. Porque es que coheredera del reino. Es decir, es un vaso muy frágil, pero muy preciado por el Señor. Así es, hermanos, como los hermanos, los varones, necesitan amar a su esposa, purificándola, no viendo algo que puedan hacer para dañar su integridad. Cristo amó a la iglesia a pesar de su indignidad, a pesar de sus deficiencias. La iglesia tenía que ser lavada, la iglesia tenía que ser limpiada. Dios vio a la iglesia en su miseria, en su misma desolación, pero la amó y se entregó por ella. Un esposo se enfrenta a todas las dificultades, a todas las deficiencias. Pero hermanos, la Biblia nos manda a amar a nuestras esposas. El deseo que todo esposo debe tener para su esposa es que sea perfecta. Ese es el deseo. De donde sea, es un proceso. Y vamos a ver a nuestra esposa de manera perfecta, porque es así como el Señor nos ve, perfectos, santos delante de Él. 2, ese es el tercero, amor que cuida, versículo 28. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida,
como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Para que el amor del esposo hacia la esposa sea igual que el amor de Cristo para la iglesia, debe caracterizarse por el cuidado afectuoso de la esposa, a tal punto que cuide tanto de su bienestar como él mismo se cuida. Es decir, si yo amo a mi esposa, voy a cuidarla como yo me cuido. No voy a proveer un accidente para mí. ¿Por qué se puede pensar en que algo le pase a la esposa? La unión de una persona con su propio cuerpo es íntima y permanente, por lo que proteger y promover para el propio cuerpo es natural. Cada esposo debe entender que el matrimonio crea una unión similar con su esposa, conforme al diseño original de nuestro Creador. Cristo ha unido a la iglesia consigo mismo mediante los vínculos del pacto que cumplió en esta unión. Establece así el mismo ejemplo del matrimonio cristiano. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás su propia carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Una muestra del amor que nos tenemos nosotros es cuando amamos a nuestra esposa. Y cuando amamos a nuestra esposa es el reflejo del amor que nos tenemos nosotros. De la manera en que nosotros nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, es la misma manera que tenemos que tener hacia nuestra esposa. Porque por regla, por lógica, no podemos aborrecer nuestro propio cuerpo. No sé si alguien tiene un problema con su mano derecha y de pronto le pega y la castiga y le dice, hoy no te doy de comer. ¿Quién lo hace? ¿Quién? Porque de pronto empezó a temblar, ahora te voy a castigar y la amarramos. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie aborreció jamás su propia carne. No podemos pensar en que podemos tener una actitud egoísta, una actitud de desprecio hacia nuestra esposa. Nuestra esposa es una misma carne, lo vamos a ver más adelante, sino que la sustenta y la cuida. Estas acciones de sustentarla y cuidarla expresan la responsabilidad de proveer para sus necesidades y ayudarla a crecer y madurar en Cristo, así como a suministrar afecto tierno y cálido para que tengan comodidad y seguridad. Versículo 28. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su sangre y de sus huesos. El Señor siempre ha provisto para su iglesia, porque está conectada con Él de una forma íntima e inseparable. Si Él no cuidara de su iglesia, disminuiría su propia gloria que la iglesia le ofrece por medio de su alabanza y obediencia. Por eso, en el matrimonio, la vida del esposo está unida tan íntimamente a su esposo que son uno solo. Si él cuida de ella, se cuida a sí mismo. La relación conyugal, la relación de matrimonio están fuertemente unidos. Y la expresión de que si yo me cuido, debo cuidar a mi esposa. Y cuando cuido a mi esposa, es el mismo reflejo del amor que yo me tengo, del mismo cuidado que yo me tengo. Porque todos los miembros están perfectamente conectados. Si la esposa está perfectamente conectada y unida a su esposo, no es posible aborrecer jamás a nuestra esposa. No es posible. Eso no se puede dar en la vida de un esposo cristiano. Una esposa no puede sentirse aborrecida por su esposo. Eso no es posible. Este versículo 28,
versículo 31, dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su sangre y de sus huesos, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta expresión, que lo sabemos de memoria, ¿me lo pueden repetir? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto explica el versículo 28 y 29. Regresemos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hermanos, cuando estamos unidos en matrimonio, el cuerpo de mi esposa es el mismo cuerpo mío y serán una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si es una misma carne, el amor que yo le expreso a mi esposa es el amor que yo tengo para mí. Porque es una misma carne, es un mismo ente. Amamos a nuestras esposas porque es parte de mi formación, es parte de mi integridad. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino la sustenta, la cuida. Cuando tenemos una misma carne, no podemos dividirla. Y entonces esta mitad la dejamos castigada y esta mitad le damos privilegios. Es una misma carne, es una unidad. Se unirá a su mujer y será una sola carne. Este es el plan divino para el matrimonio que Dios instituyó desde la creación. La unión matrimonial es íntima e inquebrantable, es unida, porque la palabra unir, se unirá a su mujer, trae la expresión de una fusión de dos sustancias que se pegan fuertemente. Aquí tenemos estas columnas, hermanos. Estas columnas están pegadas con el techo. ¿Y se pueden separar? Si agarramos un marro, probablemente sí. Pero si no, lleva 40 años sosteniendo y están pegadas. Por eso no debemos permitir que los ataques del maligno quebranten la unidad que Dios ha establecido. Son una sola carne, bien pegados para siempre. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cuando Dios ordenó al hombre antes de la caída que dejara a su familia y se hiciera uno con su esposa, estaba dirigido a anunciar la relación de Cristo con su iglesia. Este es el misterio. Hay un misterio ahí escondido. Esto no se veía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo, por eso es un misterio, porque no se veía esa unión de Cristo con la iglesia. Ahora ese misterio ha sido plenamente velado. Así como el hombre deja a su familia para unirse a su esposo, Cristo dejó su lugar junto al Padre y vino para unirse a su iglesia. Cristo dejó el privilegio de estar con el Padre para unirse a su iglesia. Hermanos, necesitamos tener ese carácter de dejar la dependencia del papá para unirse a su esposa. Debemos aprender a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Dejó su gloria por amor a su novia, a la iglesia. Y entonces la enseñanza es entender que necesitamos unirnos con la esposa. Y este es el misterio. Cristo amó a la iglesia, su esposa, aunque había muchas manchas, muchos defectos, muchas imperfecciones. La amó tanto que dejó a su padre y se unió a su esposa. La amó más que a sí mismo y que a su propia vida. Derramó su preciosa sangre por ella. En lugar de la ira de Dios, esto es fuerte, hermanos. Cuando Dios vio
que el ser humano era incapaz de llegar al cielo, tenía una sentencia de derramar la ira. Y ahí está la esposa del Cordero. ¿Y qué hizo el novio? Puso su vida por su iglesia, por su novia. En lugar de que la ira de Dios cayera sobre su amada esposa, se interpuso, recibió esos fuertes golpes en su propia persona. Es decir, amó tanto a la iglesia que recibió todos los latigazos, traspasó su costado por amor a su iglesia. Hermanos, ese es el amor sacrificial que los hermanos estamos llamados a amar a nuestras esposas. Cuando tenga que vivir una sentencia que tenga el valor de decir, esa es mi esposa, y entonces lo que a ella le toca, me toca a mí. Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo amar a mi esposa? ¿Cómo puedo amar a una esposa como la que tengo? Hermanos, Cristo no escogió a la iglesia porque tuviera algo bueno que ver, sino que fijó sus afectos en donde había manchas y arrugas, donde todo estaba deformado. Todo. Cristo amó a su iglesia pecaminosa. Le escogió. Hermanos, no busquemos como pretexto una esposa correcta, una esposa casi santa. Aún con sus defectos, Cristo amó a la iglesia. Hermanos, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Aún con todos los defectos, la iglesia no tenía nada bueno y Cristo dio su vida para hacerla santa. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. A ver, termino con esto. Léamelo. Por lo demás, cada uno, ¿qué dice? Cuando la Biblia recalca varias veces una instrucción, quiero entender que Dios tiene la finalidad de que no se nos olvide y que no tiene ningún problema en recordarnos cada rato lo que debemos vivir. No tiene ningún problema. Hace 8 días, Dani nos hablaba, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y hoy nos dice asimismo las mujeres, ¿qué dice? Respeten a su marido. Hermanos, alguien contésteme, ¿por qué los matrimonios fracasan? ¿Por qué las familias se están desmoronando? ¿Por qué? ¿Sí conocen? ¿Saben que eso está sucediendo? Miren, lo más sorprendente es que hay familias que se están acabando en el interior del hogar, pero en la iglesia vienen a cantar bien bonito. No hay una coordinación de autoridad y respeto y amor, pero venimos a cantar bien bonito. Dice la palabra de Dios que cuando resistimos a la autoridad, ¿qué dice? Resistimos a Dios. Cuando nosotros violamos el principio establecido por Dios, estamos resistiendo lo mandado por Dios. Cuando les dice, casadas, estén sujetas a sus maridos, no es algo que si queremos lo podemos hacer, es algo que debemos hacerlo. Cuando nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, es una orden que tenemos que hacer. Pero cuando no lo hacemos, hermanos, tenemos complicaciones, tenemos implicaciones y tenemos que pagar las consecuencias de esa falta de obediencia a lo mandado por Dios.
me trae a la mente esa palabra que Jesucristo les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La idea es que nuestras familias honren a Dios. La idea es de que nuestras familias puedan glorificar a Dios cuando le damos ese respeto a nuestro marido y que la esposa se sienta amado por el esposo. Esa es la idea. Pero separados de Dios, nada podemos hacer, hermanos. Nada, nada es nada. Por eso necesitamos la influencia del Espíritu Santo para obedecer. Miren, hermanas, déjeme decirle algo que es bien cierto. Usted tiene toda la autoridad de exigirle a su esposo que la ame. Párese temprano y dígale que la ame, que usted necesita sentirse amada. Tiene esa autoridad de hacerlo todos los días. Pero hermanos, tiene que entender que antes de que usted exija que su esposo la ame, usted tiene que mostrar respeto y obediencia a su esposo. ¿Me ponen la diapositiva, por favor? Mis hermanos, ustedes tienen la autoridad de exigirle a su esposa que le respete su autoridad. Díganle a su esposa que usted es la autoridad que Dios estableció. Dígaselo, reclámeselo. Pero no lo puede hacer si no antes ha expresado su amor como Cristo amó a la iglesia. Si usted no le dice a su esposa que la ama y le demuestra ese amor, no le puede exigir a su esposa que la respete. Y este es el problema, aquí está el problema. El esposo le dice a la esposa: no te amo porque tú no me respetas. Y la esposa le dice al esposo: no te respeto porque no siento tu amor por ti. Ese es el problema, hermanos. Porque no estamos cumpliendo el rol. Pero hermanos, cuando la Biblia nos dice casadas estén sujetas a su marido, no está condicionado a que el esposo lo ame. Cuando la Biblia nos dice maridos, amad a vuestras mujeres, no está condicionado que amen a sus mujeres si su esposa lo respeta. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para que podamos romper con este círculo vicioso y no tengamos que decir: no te respeto porque no siento tu amor. No te amo porque no siento tu respeto. El amor que expresamos hacia la esposa es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando nosotros expresamos nuestro amor a nuestra esposa, estamos manifestando que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, y no estamos condicionando nada al cumplimiento de la palabra, sino estamos actuando de la misma manera en que Cristo amó a su iglesia. La iglesia no hizo nada por tener el amor de Cristo, era una pecadora y Cristo se entregó voluntariamente. La autoridad del esposo se caracteriza por un liderazgo de amor. No es un gobernante con el látigo. Seguramente, cuando Dios le ordena a la esposa que amen a su esposa, sabía que tras la caída de Adán, los hombres son pecadores, amadores de sí mismos y son incapaces de amar bíblicamente. Mis hermanos, si venimos a honrar a Dios, si nuestra vida es para honrar a Dios, tenemos que honrar a Dios y nuestra familia. Tenemos que honrar a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Con un amor sacrificial, con un amor que perdona. De pronto tenemos que guardar muchos rencores, tenemos que guardar muchas historias muy fuertes de lo que las esposas nos hacen. Y tenemos razón para decir: no creo que la pueda volver a amar.
¿Qué pecado Cristo no ha sido capaz de perdonarnos? ¿Cuál es el pecado que Cristo no ha perdonado a la iglesia? ¿Cuántas veces la iglesia ha pecado? Tenemos desde el Antiguo Testamento el pecado constante del pueblo de Israel para con su Dios. Dice en Hebreos, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divagan de corazón y no han conocido mi nombre. Pero aún así el Señor, amado a su pueblo, a pesar de tantos pecados voluntarios que han cometido contra Dios, no hay ningún pecado que un esposo no pueda perdonar a su esposa. Si queremos honrar a Dios, amando a nuestras mujeres, amando a nuestros esposos. Hermanos, tenemos trabajo muy fuerte. Nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad no depende de lo que haga nuestra esposa. Ella va a dar cuentas de lo que hace. Ella va a sufrir las consecuencias de que si lo hace bien o lo hace mal. Como hombres fuimos llamados a amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. A veces creo que si estudiamos Efesios capítulo 5, capítulo 6, podemos tener unas buenas pláticas prematrimoniales para los que se van a casar. Si entendemos nuestros papeles, si entendemos nuestros roles. Porque cuando estamos en ese proceso de enamoramiento, pensamos que es muy fácil amarnos. Yo recuerdo, hermanos, y lo recuerdo perfectamente, que cuando veía a la gente peleando entre ellos, decía, ay, ya que le pida perdón y es tan sencillo. ¿Es sencillo cuando tenemos que vivirlo? ¿Es sencillo cuando te pegan en tu egoísmo, en tu ego? ¿Es sencillo cuando existe una intención de sobajarte y de hacerte menos? No, no es sencillo y no se resuelve con un perdóname. Pero el Señor nos ha perdonado de eso y de más pecados. Entonces necesitamos el Espíritu Santo que nos moldee para obedecer su palabra. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para moldear ese amor como Cristo amó a la iglesia y nosotros como varones, como esposos, podemos amar a nuestra esposa. Pongamos de pie. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de entender tu palabra. Perdóname, Dios, si de pronto dije algo incorrecto o algo motivado por algunas circunstancias. Pero solo queremos que tu palabra sea el instructivo de nuestras vidas y que si tú nos llamaste para hacer alabanza de tu gloria, nosotros podamos hacerlo de una manera responsable. Ayúdanos, Dios, que tu Espíritu Santo trabaje día a día para que podamos mostrar ese amor como tú amaste a tu iglesia, nosotros podamos amar a nuestra esposa. Ayúdanos. Danos fuerzas. Que tu Espíritu Santo trabaje día a día, que nos moldee, que nos haga vivir la vida santa que quieres que llevemos. Danos la oportunidad de honrarte con nuestras vidas. Danos la oportunidad de escuchar que nuestra esposa se siente satisfecha del amor que nosotros le damos. Danos la oportunidad de escuchar por una vez que ella crea que somos el esposo que ella merece. Señor, nos llamaste para hacer alabanza de tu gloria y entonces queremos honrarte. Queremos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Seguramente estos temas son tan complicados, pero tú eres, a través de tu Espíritu Santo, quien nos das esa posibilidad de vivirla. Te necesitamos en nuestros hogares, Dios. Te necesitamos en nuestras vidas. Te necesitamos para honrarte. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.